fe y obediencia. Una conductividad que no puede romperse. Fe y obediencia. Una acción que tiene que brotar de cada uno de nosotros, los hijos de Dios, acordándonos que nosotros fuimos librados de una vida desaprobada y fuimos injertados en la vid que es aprobada delante de Dios, porque verdaderamente Jesucristo, como siervo, es el obrero aprobado por excelencia. Jesucristo es el 100 del examen de un obrero. Por lo tanto, nosotros afiliándonos no solamente, sino sometiéndonos al rigor de la palabra de Dios, tenemos que cursar este examen de vida para poder presentarnos como obreros aprobados delante de Dios. Y una característica del siervo de Dios que se manifestó en Cristo Jesús fue la obediencia. Cuando dice, como cordero fue llevado al matadero y enmudeció delante de sus trasquiladores. Y este enmudecer denota no miedo hacia los hombres, sino obediencia hacia Dios. Porque esta obediencia que él manifestó mientras lo trasquilaban, esta obediencia ya la manifestaba desde antes, y vemos como en el Getsemaní, él orando, él pudo decir, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, hablando con el Padre mediante la oración. Cómo esta obediencia se manifestó antes de la creación del mundo, ya que él es presentado como el cordero inmolado, pero presentado inmolado antes de la creación, antes de que el mundo tuviera fundamentos y bases. Ya el Señor había manifestado esta obediencia. Por lo tanto, nosotros, repito, no afiliarnos, sino someternos a esta obediencia a la cual el Señor nos llama. Pero, ¿cómo someternos a esta obediencia que sea efectivamente si no lo hacemos por medio de la fe? Porque la misma palabra dice que el justo por la fe vivirá. Porque todo lo que no provenga de fe es pecado. Por lo tanto, todo lo que el Señor quiere manifestar en nosotros va a venir por medio de la fe. Va a brotar por medio de la fe. Por lo tanto, esta dinámica de vida que el siervo tiene con su Señor es por medio de la fe y la obediencia. Creyendo en el Señor, y cuando creemos en el Señor, por la fe obedecemos sin entender. A veces somos incapaces de entender el propósito y la guianza que Dios nos está dando. Y entonces, cuando no entendemos algo, se dificulta el obedecer. Porque a veces nosotros precisamos, para obedecer, tener entendimiento de algo. Pero es que con el Señor, a veces el entendimiento se queda sin frutos. A veces es misterioso lo que el Señor nos manda hacer. Y nosotros hacemos nuestros cálculos humanos y decimos, no entiendo
¿por qué viene esto? ¿Por qué Dios me está diciendo esto? ¿Por qué Dios me está guiando a esto? Pero entonces, por medio de la fe, es que vamos a manifestar una obediencia que produce los frutos correctos. Porque es cuando decimos, bueno, no entendemos lo que Dios está diciendo, pero si Dios nos está diciendo que marchemos hacia el mar, vamos a marchar. Y aquí viene a colación lo que muchas veces decimos, no nos toca entender a nosotros, nos toca obedecer. Amén. Pero es que ese obedecer va a venir por medio de la fe. Va a venir por medio de la fe, aunque no nos convengan algunas cosas que Dios nos esté diciendo. Aunque perdamos cosas por causa de obedecer a Dios, más vale creer al Señor y en esa fe obedecer para no perder la bendición de Dios en nuestra vida. Amén. Vamos a estar leyendo 1 de Samuel capítulo 15, tras esta breve introducción al tema. 1 de Samuel capítulo 15, verso 22. Y el capítulo 15 es uno de los capítulos más tristes del libro de Samuel. Y digo más triste porque es un capítulo que... 15, 22. Es un capítulo que para nada tiene una bella historia que contar, sino que entristece un poco, avergüenza un poco lo que sucede en esta historia. Es este capítulo donde narra la desobediencia del rey Saúl, cuando Dios le da una orden específica y este primer rey en Israel dedica su corazón a la desobediencia. Y la intervención que hace el profeta Samuel en esta historia es trayendo una palabra de parte de Dios que se vuelve un establecimiento doctrinal en cuanto a la enseñanza de la obediencia. Verso 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de muchos carneros. ¿En qué se complace Dios? Dios estableció los sacrificios. Dios se complacía en estos sacrificios. Pero claramente Dios dice, más me complazco, y esto lo muestra acá, más me complazco en la obediencia de un siervo que no en los muchos sacrificios. Entonces Cristo Jesús fue la manifestación plena de la complacencia para Dios, porque Cristo Jesús obedeció hasta el final y fue el más excelente sacrificio. Él fue el mejor, el único y eterno sacrificio más excelente, y por su obediencia dio al Señor esa gloria de agrado total. Amados, pero en cuanto a nosotros, tenemos que comprender que el agrado de Dios está en la manifestación de la obediencia a la dirección que Dios nos está dando. El acto de desobedecer a Dios acarrea grandes males. Como les decía acerca del capítulo 15, la desobediencia que cometió Saúl al perdonar lo mejor del ganado de Amalek, la vida del rey Agag, rey de los amalecitas. Acto que desagradó a Dios y le costó a Saúl el ministerio. Dígase, el reinado, la corona, el centro de autoridad. Que siendo aún después rey en Israel, para Dios ya no era el rey. Ya había sido desechado por Dios. En Hechos capítulo 7, verso 39, vamos a descubrir
que el acto de desobedecer acarrea grandes males. ¿En qué? Mira lo que dice el libro de Hechos, lo que escribe Lucas en el libro de Hechos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Está haciendo referencia a Moisés, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Y luego dice, antes le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando un cristiano, cuando un siervo se entrega a la desobediencia, y ojo con esto lo que les voy a decir, porque esto puede suceder en muchos niveles, desde aún acciones muy profundas que ni siquiera un cristiano se da cuenta. Cuando dedica su vida a la desobediencia, empieza a desechar a la voz de autoridad que Dios ha permitido que tenga sobre su vida. Actualmente la voz de los pastores, la voz de los que están presidiendo en la casa de Dios. ¿Cómo tú sabes que Dios te está hablando? Amado, si Dios estableció a los ministros en la iglesia, no fue para hacer un show. El establecimiento de los ministerios en la iglesia es para la dirección y la edificación en el cuerpo de Cristo. Pero cuando no hacemos caso, cuando no damos esa obediencia por la fe a Dios, entonces empezamos a desechar a los siervos que Dios ha establecido. Me explico. ¿Acaso Moisés no les dio la ley? ¿Acaso Moisés no fue el intermediario con el que trató Dios para llevar la ley a su pueblo? Ciertamente fue Moisés. Y cuando el pueblo no le convino, cuando el pueblo se las veía apretada, que no hay agua, que no hay comida, que no hay esto, Dios enviándoles maná y ellos diciendo no hay comida. Dios con ellos y ellos diciendo no hay agua. Y empezaron a desechar al líder que Dios había establecido, al siervo que Dios había establecido. Y dice la palabra, le desecharon, o sea, empezaron a murmurar, este no es siervo nada, este no es nada, vamos a poner a otro como líder. En esa historia estaba este pariente que se aparece en todas las congregaciones, este Coré, que busca dividir la iglesia, que busca dividir el cuerpo. Y Coré era el líder designado por todos los carnales para volver a Egipto. Como en el medio del campamento estaban edificando un pueblo, un contrapueblo, lejos de la guianza que Dios estaba dando. Y dice la palabra, en sus corazones se volvieron a Egipto. Su corazón estaba en el mundo, su corazón estaba en sus proyectos, en sus planes. Sabrá Dios dónde estará el corazón de aquellas personas que empiezan a desobedecer a Dios, que empiezan a levantar su voz contra los líderes que Dios ha puesto, contra los pastores que Dios ha establecido, empiezan a levantar sus voces, cuando tienen que darse cuenta que la voz pastoral no es una voz que ha sido dada para establecer las opiniones humanas, sino para hablar cuál es la voluntad de Dios. Porque entiendo que una voz pastoral es una voz que debe hablar por la palabra de Dios. La voz pastoral que veo en Moisés es una voz que hablaba a favor de lo que Dios estaba diciendo. Una voz que Dios dirigió de tal manera que cuando Dios dijo, voy a destruir al pueblo y voy a hacer una nación nueva, la voz pastoral que Dios estaba dirigiendo en Moisés dijo,
Señor, no lo hagas. Empezó a clamar misericordia por este pueblo. O sea que la obediencia se hace necesaria desde los ámbitos más escondidos de nuestro corazón hasta la manifestación externa, intrínseca e extrínseca, por dentro y por fuera. Bendito sea en el Señor. Yo siempre, como pastor, les he dicho, y los que me conocen de años saben y ya han escuchado esto, soy pastor de algunas personas hasta que les digo que no a algo. Porque cuando viene el no, el choque es cuando se manifiesta quién es esa persona y si verdaderamente es oveja o no es oveja. ¿Quiénes somos nosotros para argumentar en contra de Dios? Corea argumentó y el pago fue descender vivo hasta el Seol. El pueblo argumentó, en su corazón se volvió a Egipto y el pago ¿cuál fue? Morir en el desierto, no alcanzar la promesa de Dios. Dios es fiel y cumplió su palabra e hizo que la generación nueva alcanzara la promesa. Pero ahora nos estamos jugando nuestra vida porque no se trata ahora de alcanzar una tierra nueva aquí en este mundo, sino que se trata de la vida eterna, la cual fue comprada a precio de sangre, la cual ha sido dada por el sacrificio perfecto y a la cual Dios nos ha llamado a obedecer para poder llegar, para poder alcanzar, para poder disfrutar de las riquezas de su gloria. ¿Y de qué nos sirve entonces alcanzar el mundo desobedeciendo a Dios? Porque permíteme decirle una cosa, para alcanzar las cosas de este mundo hay que desobedecer a Dios. No se puede obedecer a Dios y alcanzar las cosas en este mundo. Porque la palabra lo define claramente: amistad con el mundo, enemistad contra Dios. Y si eres amigo de Dios, aborrecido vas a ser por el mundo. O sea que es necesario que nosotros obedezcamos por la fe. Por la fe. Obedezcamos como dice el testimonio acerca de Moisés en el libro de Hebreos. Se sostuvo como viendo al invisible. Moisés, que dejó las riquezas de Egipto, negó los trajes preciosos, las posiciones bellas, para ir en pos de aquel mayor que él, mayor que la autoridad más grande que tenía Egipto en esa época, el faraón. Y a expensa de su propia vida, Moisés dijo: yo lo dejo todo, renuncio a todo, voy a seguirlo a él en obediencia. Y esa obediencia por medio de la fe. La obediencia, según la palabra de Dios, hasta aquí voy, ¿me están entendiendo? ¿Hasta aquí? Amén, ¿cierto? ¿Me están entendiendo? ¿O aún están en radio, en FM, perdidos por allá? Me hago entender, la obediencia tiene que ser por la fe. Y va a costar. La obediencia tiene que ser manifestada, es manifestada en un sentido direccionado. Nosotros como seres humanos, la obediencia como ser humano es un garabato. Voy a hacer esto aquí, tú no vas a poder verlo, pero bueno. Esta es la obediencia, o es la H de hombre, la obediencia del hombre a la que nosotros como humanos estamos acostumbrados a ver. Una flecha que tiene un comienzo y es todo un garabato. ¿Sabes qué significa esto? Obedezco cuando me conviene. Esa es la obediencia del hombre. Esa es la obediencia del hombre
por el hombre. Te obedezco, pero yo te obedezco mientras me convenga a mí. Yo te obedezco mientras me reporte algo. Yo te obedezco porque estoy obligado a hacerlo. La obediencia del hombre por el hombre es todo un garabato. Porque si fuera así no hubieran traiciones. Mira Judas. ¿Qué obediencia manifestaba Judas? Judas no obedecía a Dios. Era obediencia del hombre por el hombre. Apenas le ofrecieron una cuantiosa cantidad y traicionó. La obediencia del hombre hacia Dios es una obediencia direccionada. En esta obediencia, y si puede, memorice esto, viene por oír, escuchar, atender, obedecer y publicar. La obediencia direccionada a Dios viene con estas 5 características. Oír, repítalo conmigo, a ver, hagamos un ejercicio. Oír, escuchar, atender, obedecer y publicar. Las 5 características de la obediencia direccionada del siervo, del hombre, siervo, el hombre que es siervo, a Dios, su Señor. Interesante es que estas 5 palabras definen la palabra obediencia en toda la Biblia. Cuando usted busca la palabra obediencia, son muchas palabras en los significados, pero estas 5 palabras son los pilares principales de la raíz de la palabra obediencia en la Biblia. 5 palabras. Oír, que es cuando empiezas a oír la palabra de Dios. Escuchar es diferente. Oír, tú puedes oír, ahora mismo estamos oyendo una bullería por allá, pero no la estamos escuchando, porque también estás oyendo la administración de la palabra ahora y estás dándole oído ¿a cuál? ¿A cuál estás escuchando? A la palabra de Dios. O sea, hay un ruido, hay 2 locutores que están efectuando palabras y tú estás escuchando uno. Y entonces al que estás escuchando hay que prestar atención, porque aun cuando tú escuchas y no prestas atención, doy gracias a Dios porque me ha permitido usar este en elemento. Cuando tú prestas atención a lo que estás escuchando, es cuando puedes entonces obedecer. Bendito sea el Señor. Y después que obedeces es que estás capacitado para publicar. O sea que esto sería desde que oyes hasta que accionas. El oidor olvidadizo es una persona que oye, que escucha, pero hasta ahí llegó. No prestó atención, no obedeció, no puede publicar lo que no recepcionó, no puede dar lo que no recibió. Y Dios no te llama a ser un oidor olvidadizo, sino que Dios te llama a ser un hacedor de la palabra de Dios. La obediencia a Dios debe ser manifestada por medio de ¿qué cosa? De la fe. La fe. La fe, diga conmigo la fe.
A ver, si diga conmigo Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios. ¿Y qué más dice? Porque es necesario, así dice la palabra de Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Estas frases que el Señor pone en su palabra son tan vivificantes. En Mateo 24 hay un es necesario. Cuando el Señor dice acerca de estos tiempos que estamos viviendo ahora, el hambre, las pestes, los terremotos, y uno no quisiera que eso pasara, ¿verdad? Mira cómo la iglesia se ha visto afectada, no aquí, en las iglesias en el mundo entero. En el mundo entero, lo que nosotros vivíamos antes, ya no lo estamos viviendo. Y estamos en los tiempos de hay que perseverar hasta el final. Y el Señor dice, es necesario que estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Eso lo dice el Señor. O sea que hay cosas que son necesarias a nuestra vida. Hay cosas que son necesarias para la iglesia, hay cosas que son necesarias para el cosmos entero. Y de que sí o sí Dios lo va a permitir. Pero que su iglesia, ¿qué le dice? Persevera. Y para perseverar, obviamente, hay que mantener la fe y la obediencia. O sea que la fe es el catartizador de la obediencia. ¿Se acuerdan de la palabra catartismo? Una predicación que hice hace algún tiempo ya, catartización neologística, que era la palabra ministerial, amueblar. Bueno, la fe es el amueblador de la obediencia. En Hebreos capítulo 11, y me di a la tarea de recopilar 25 bendiciones que da la fe, que Dios permite por medio de la fe para nuestra vida. ¿Usted se atreve a que yo le diga las 25 o seguimos para adelante? A ver, ¿qué usted me dice? ¿Usted quiere que yo lo diga? De verdad que sí. Bueno, bendito sea el Señor. Por la fe somos salvos. Por la fe somos salvos. No por obras, es por la fe. Porque creíste lo que el Señor hizo y punto. Lo otro lo hace el Señor. Bendito sea el Señor. Por la fe somos salvos. Por la fe alcanzamos buen testimonio. Bendito sea el Señor. Mira qué cosa. Por la fe alcanzamos buen testimonio. Porque si los antiguos por la fe alcanzaron buen testimonio, ¿cuánto nosotros más que estamos en la gracia, por medio de la fe, no alcanzaremos buen testimonio? Si la Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? O sea que por la fe delante de Dios estamos alcanzando un testimonio. Bendito sea el Señor. Es que es impactante la palabra de Dios cuando se abre. Por medio de la fe somos obreros aprobados. Por medio de la fe, Cristo nos está justificando. Número 3, por la fe tenemos entendimiento. Los científicos se quedan locos ahora intentando descubrir las cosas de la Tierra. Quieren llegar a la Luna y ellos mismos dicen, aún no hemos descubierto toda la creación, todo el planeta. Toda la creación de Dios, el hombre no la ha descubierto aquí en la Tierra. Y por la fe nosotros entendemos las cosas del Espíritu, los misterios, que ellos necesitan aplicar ciencia para poder entenderlo de mala forma. Nosotros por la fe entendemos los misterios del Espíritu, lo que el hombre carnal no lo puede comprender. Por el Espíritu, por la fe, entendemos nosotros los misterios del Espíritu Santo. Por la fe, número 4, ofrecemos más excelente sacrificio. Por la fe, no nos hace falta gran local, no nos hace falta grandes instrumentos, no nos hace falta grandes cantantes, nos hace falta tener fe. Y por la fe vamos a ofrecer lo que Dios quiere.
va a ser un mejor sacrificio, mejor alabanza, mejor predicación de la palabra. Si usted cree, si usted le cree al Señor, bendito sea el Señor. Por la fe somos advertidos de lo que vendrá. Y no sé si a usted le ha pasado que Dios te ha advertido acerca de algo. Que Dios te dice, no vayas para acá, Dios te da un sueño, Dios te empieza a enviar advertencias. Esto que está pasando ahora, a los cristianos no nos ha cogido por sorpresa. Esto que está pasando en el mundo es simplemente cumplimiento de la palabra de Dios. Así que por la fe somos advertidos de lo que vendrá. Por la fe, los creyentes, y lo que voy a decir está fuerte, por la fe los creyentes condenan al mundo. Tu fe condena al mundo. Porque tú eres luz en las tinieblas. Y ellos voluntariamente quieren permanecer en las tinieblas. El solo hecho de que usted con su Biblia vaya hacia la iglesia ya los está condenando a ellos. Porque si el Señor en persona se parara al lado de esa persona, le dijera, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Porque cuando el rico le dijo a Abraham, avísale a mis hermanos que estoy en el infierno. ¿Qué le dijo Abraham? ¿Qué le dijo? ¿Cuál es la respuesta que Dios tiene? A Moisés tienen la ley, tienen la Biblia, ahora tienen la Biblia. Bendito sea el Señor. La fe condena al mundo. Por eso yo digo que la misma espada con que tú predicas o es para salvación o es para condenación. Porque si no se entregan a Cristo, siguen en las manos del diablo, se están entregando a la perdición. Por eso es que la fe del cristiano le dice al mundo su condición. Y si no creen, es juicio lo que viene para ellos, por cuanto no creyeron. Por la fe eres heredero de justicia. Heredero de justicia, por la fe. Por la fe, dice, nos conducimos con temor para preparar nuestra vida para la salvación. O sea que es por la fe que tú dices, bueno, a Dios no le agrada que yo haga estas cosas, así que yo voy a renunciar a esto para agradar a Dios. Eso es por la fe. Eso no es por el mero deseo del hombre. No, es el Espíritu Santo actuando y tú, por medio de la fe, hacia Dios que tú no puedes ver. ¿Cómo tú sabes que Dios es real? Por la fe. ¿Y quién puso esa fe? Ese don es una gracia de Dios para tu vida. Y tú te conduces con temor toda tu vida para guardarte para el Señor en salvación. Por la fe somos llamados. Por la fe podemos obedecer, que es el tema que estamos hablando hoy. Por la fe somos guiados. Por la fe el Señor nos hace habitar como extranjeros en espera de la patria real. ¿Cuánta gente no está ahora mismo en manifestaciones, en huelga, diciendo consigna en el mundo entero? Y la iglesia seguimos reuniéndonos, alabando al Señor, orando, predicando, lo mismo que hemos hecho durante 2000 años, hasta que el Señor venga por nosotros, porque nosotros somos extranjeros en esta tierra ahora. Desde que nacimos de nuevo, somos criaturas celestiales, y para allá vamos en el nombre de Jesús, porque por la fe somos coherederos de la promesa. Por la fe somos fortalecidos, somos curados.
Por la fe se rompen las barreras de lo natural y lo posible. Por la fe vencemos las pruebas. Por la fe somos bendecidos. Por la fe anunciamos profecía. ¿O cómo supieron el Señor que iba a suceder esto hoy? ¿Qué me inspiró a subir el púlpito para acá hoy? No, no, nunca. No, pero es Dios. Eso te muestra lo que Dios está haciendo. Y cómo por la fe, por creer en Dios, Dios dice, haz esto. Pero ¿para qué subir el púlpito? ¿Para qué? Si vienen 4 hogares, ¿para qué? Pero cuando obedecemos, no andamos sacando cálculo. Decimos, amén, así sea, lo que tú quieras, Señor. Bendito sea el Señor. Por la fe somos cuidados. Por la fe renunciamos a las cosas del mundo. Por la fe celebramos para Dios. Por la fe se caen los muros de lo imposible. Y por la fe habitamos en paz. Bendito sea el Señor. 25 características, bendiciones que noto en Hebreos capítulo 11. Quizás haya muchas más, pero son las que a grosso modo me gustaría decirlo así, extraje de Hebreos. Habitamos en paz. Habitamos en paz. El mundo no lo puede entender. ¿Cómo es que nosotros estamos tranquilos? Bendito sea el Señor. Ellos no lo pueden entender. Pero la paz que está en nosotros no nos la dio el mundo. Ellos, es que les voy a decir algo. La vida y la muerte están en las manos de Dios, ¿cierto? ¿Verdad? Yo pregunto, ¿el COVID está bajo el control de Dios? Amén. Amén. No hay nada creado que esté fuera de control. Aún el enemigo de nuestras almas es siervo de Dios. Es siervo de Dios. Porque eso lo habla la Biblia en el libro de Job. Y aún las artimañas del diablo, Dios las usa para bendecir. Porque no sé cómo le hace Dios. Yo no sé cómo le hace Dios. Pero al final, todo obra para bien. Bendito sea el Señor y Dios se glorifica sobre nuestras vidas. La conservación del cristiano debe estar en el proteger su corazón en la fe y la obediencia para vivir conforme a lo que Dios quiere. Como dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea que nosotros tenemos que dedicarnos a conservarnos en la fe y la obediencia. Amados, todo lo que no provenga de fe y obediencia, te lo voy a poner más grande. Todo lo que no provenga de Dios, deséchalo. No lo quieras. No lo quieras. Así pierdas mucho. Si pierdes mucho por causa de Dios, más vas a ganar. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes a el Señor?